Ministerios Townwood presenta a su pastor David Cisneros con un mensaje de sanidad, salvación, liberación y restauración para su vida. Disponga su corazón. La semana pasada hemos estado compartiendo un tema que, ha tenido mucha repercusión en nuestra audiencia. Hemos recibido muchas llamadas y eso, nos alegra porque sabemos que el Señor está obrando, está trabajando y lo más importante es que su pueblo se deja ministrar por Dios y está dispuesto a ser ministrado y sanado y restaurado en las áreas que tiene necesidad. Así es que hoy vamos a continuar con este tema que se ha introducido en la semana anterior y que tiene que ver justamente con los espíritus jezabelitas que operan muchas veces aún en los creyentes, aún en los que han recibido salvación y que traen tantas consecuencias terribles para las personas, la mujer que padece, ¿no?, esta situación espiritual y también para su familia. Así que vamos a saludar a los pastores que ya están con nosotros. Hoy se reintegra el pastor Ramón. Amén. Lo bendecimos y lo saludamos. Pastor David, bendiciones, buenos días. Buenos días, estamos contentos ya nuevamente con nosotros el pastor Ramón Banda y sin duda, pastor, que el Señor está haciendo cosas grandes. Amén. Y poderosas. Y antes de continuar con el tema, hermana Claudia, este fin de semana cayó un bombazo en la iglesia Townwood. Las mujeres tuvieron un encuentro donde se derramó la gloria de Dios. Amén. Hermana, definitivamente, el domingo que llegaron ustedes, ese lugar se llenó del humo de la gloria de Dios. Gloria al Señor. Los temas que trataron fueron impactantes. Gracias, los testimonios de mujeres que fueron revolucionadas, transformadas. Y yo me hubiera gustado estar ahí, pero no me invitaron. Estoy sanando ya de esa herida, pero usted estuvo ahí. Cuéntenos, hermana, sí. ¿Qué temas se trataron? Mire, se trataron temas tan preciosos y yo estaba analizando, ¿no?, a medida que iba avanzando este retiro y decía, Señor, qué precioso, porque Él dispuso, cada uno de los mensajes estaban relacionados, ¿no? Sí. Y cada uno de los mensajes iba directo a nuestro corazón, a nuestra alma, a todo nuestro ser, ministrándonos en el área de como mujer, primeramente, ¿verdad? Como la hija, identidad, ¿verdad? La identidad de quiénes somos, sí, en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros? ¿Qué somos para Él? Que somos su especial tesoro. Amén. Que somos la niña de sus ojos, que somos amadas por Él por sobre todas las cosas. Y Dios también nos enseñó mucho acerca de cómo tenemos nosotros que manejarnos como esposas, como mamás. Nos dio herramientas para saber orar con eficacia. Amén. Y saber orar delante del Señor en favor de nuestros hijos, cómo reclamar a nuestros hijos para que vengan a la presencia del Señor y para que tengan un encuentro con Dios. Hemos sido ministradas en todas las áreas, pastor. Aleluya. Y estamos felices en cuanto a la oración. Dios nos enseñó mucho también la importancia de la oración y cómo a veces la iglesia está como anémica, ¿no? Sí, como débil por falta de oración y que no tenemos que depender de otros, ¿verdad? Uh-huh. Pedirle siempre oración al pastor o a una hermana. Tenemos que ir nosotros delante de la presencia de Dios porque el Señor nos ha capacitado con herramientas y porque el Señor nos ha dado autoridad en Cristo Jesús para poder guerrear y para poder interceder y reclamar las bendiciones y las promesas de Dios para todos nosotros. Y algo que también impactó mi corazón es lo que compartió nuestra hermana Magali, la pastora Magali, que nos habló acerca de que somos la novia de Jesús. Aleluya. Que somos esa novia anhelada por Él, que Él está preparando la morada para nosotros y que nos anhela, que nos desea, que anhela estar con nosotros y tener intimidad con nosotros y que nosotros le busquemos en ese tiempo de intimidad y de relación con Él. Así es que fue explosivo eso, pastor. Realmente fue la gloria del Señor, sí, que veíamos que ya nos estaba esperando allí en la casa de la hermana Isamari, que ella ofreció para que nos pudiéramos reunir ahí y bendecidas, impactadas por la presencia de Dios. Personalmente también fui ministrada por Dios en muchas áreas donde Dios quería hablar a mi corazón. Así es que agradecidas con el Señor, con todo el corazón y enamoradas más del Señor y clamando para que eso que recibimos sea también impartido a nuestras familias, nuestros esposos, los hijos, y que ellos también reciban esa gran bendición, ¿verdad?
Sí, ayer, hermana Claudia, lo que usted dice es impactante, porque ayer nuestro teléfono estuvo recibiendo llamadas y llamadas de todos los resultados todavía que continuaron cuando las mujeres llegaron con sus esposos, con sus familias. Hubo todo tipo de preguntas. Hubo familias que se acostaron hasta las 3 de la mañana. Ay, qué hermoso. Porque la gente no podía parar de lo que había sucedido, y el Espíritu de Dios contagió las familias, pastor. Amén, amén. Y entonces el encuentro se llamó La Niña de tus Ojos. Somos la niña de tus ojos. Y lo que pasó ahí, pues, hermana, realmente les comprobó a ustedes que sí son la niña de sus ojos. Amén. Y que ustedes son importantes, que nunca se menosprecien. Amén. Y nunca dejen que nadie les menosprecie, ¿verdad? De ninguna manera. Agradecemos a los tremendos escuderos, tremendo grupo de escuderos que me dicen que les atendieron en excelencia, Pastor Banda. Les dieron el sábado las 3 comidas. ¿Y qué comidas? Sabrosas, sí. El viernes también. Pagaron el precio estos cocineros. Estuvieron trabajando desde las 4:30, 5 de la mañana. Preparando, porque querían entregarles comida en excelencia. Los escuderos entendieron, vamos a estar ministrando a las princesas, a las reinas, a las novias de Dios, ¿verdad? Y entonces las querían ministrar con excelencia. Y esto fue maravilloso. Hubo 58, 59 mujeres, ¿verdad? Ahí reunidas. Y cayó la gloria de Dios, ¿verdad? Y ya nos estamos preparando para lo que viene, ¿no? Sí, el domingo la explosión fue tan grande que las que no pudieron ir ya se apuntaron. Creo que van más de 12 personas apuntadas ahora. Gloria a Dios. Sí, entonces esto nos enseña que este es el año de la mujer, hermana Claudia. Pastor, amén, amén, amén. Lo creemos. Usted estuvo entre las conferencistas, la pastora Rosy, la pastora Magalí, la pastora Lolis, la pastora Carmen también estuvo entre las conferencistas, y fue desatada la gloria de Dios. Me estaban diciendo que ni siquiera tuvieron que revisar ningún programa, porque todo iba hilvanándose. Y estaba estacionado ahí el Espíritu Santo, tocando esas áreas tan lindas. Yo personalmente, como pastor, el domingo que yo las vi a ustedes me sentí intimidado. Sí, en el sentido de que yo vi cómo el Espíritu de Dios las había cautivado. Amén. Las tenía enamoradísimas, las vi enamoradas de Jesús. Y lo mejor que nos puede pasar a nosotros los varones es que nuestras esposas se enamoren de Jesús, ¿verdad? Amén. Lo mejor que le puede pasar a nuestros hijos es que tengan una madre enamorada de Jesús. Wow, bueno, estoy emocionado nomás de recordar, hermana, y todavía estamos recibiendo las oleadas de la unción preciosa que Dios desató sobre ustedes. Y a las mujeres en la audiencia les decimos: Dios las bendiga, mujer, no te rindas. Hay sanidad, hay restauración, hay liberación. Contrario a lo que el diablo te esté diciendo, contrario a lo que el hombre te diga, hay poder en el nombre de Cristo. Y no te creas de las mentiras del diablo, que tú no sirves, que tú no vales. Mujer, este es tu año. Levántate, resplandece y entra en el jubileo de tu Señor, del novio de su novia, ¿verdad? Amén. Que es un novio excelente y muy amado. Amén. Aleluya. Bueno, Pastor Banda, vamos a continuar con nuestro tema acerca de la situación del jezabelismo. Hemos estado hablando de la paternidad de Dios, pero la semana pasada mencionábamos cómo la paternidad de Dios puede ser amenazada en el hombre y también en la mujer y en toda la familia, porque hay enemigos de la paternidad de Dios. Y uno de los enemigos muy fuertes tiene que ver con el jezabelismo, que no son otra cosa más que espíritus. Y mencionábamos ya, ¿verdad? El jezabelismo tiene que ver con espíritus de control, manipulación, imposición, seducción, hechicería también. Y vamos a seguir describiendo todo lo que esto significa, porque especialmente le estoy hablando a los pastores o pastoras o personas en liderazgo. Malas noticias, porque aún nosotros podemos ser infiltrados, mujeres y hombres en liderazgo, podemos ser infiltrados por estos espíritus. Y de pronto ya no estamos ministrando bajo los dones, bajo la unción. Tenemos una buena palabra, pero ya no estamos bajo la cobertura del Dios de la Biblia, cuando somos infiltrados por estos espíritus de control, de manipulación, de seducción y sed de poder.
Entonces, las síntomas es que nos comenzamos a sentir dueño de los destinos de las personas y comenzamos a usar manipulación para retenerles y controlarles. Entonces, esto tiene que ver también con jezabelismo. Pero hay en el capítulo 21, Pastor Banda, en el versículo 4 hasta el 8, un cuadro más descriptivo. Aunque la semana pasada lo mencionamos, pero fue de pasadita. Léanoslo, por favor, pastor. En el nombre de Jesucristo, hoy declaramos, Padre, la unción que pudre todo yugo, que rompe toda cadena, que destruye toda fortaleza, y ninguna obra maligna quedará sin ser impactada por el Dios de la Biblia, porque hoy se corren velos en la mente, en las emociones, en el temperamento, en los instintos, porque hoy es desenmascarado todo espíritu inmundo de mentira, de engaño, de falsedad, y se corre, las vendas mágicas son quitadas por el poder de Jesús, por la autoridad del Espíritu Santo, y confesamos milagros, sanidades, maravillas y portentos en la audiencia que nos escucha, en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 21, verso 4 de Primera de Reyes: y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Y vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey de Israel? Levántate y come y alégrate, y yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y muy interesante, pastor, porque dice el versículo 9, y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedrearlo para que muera. Así es. Muy interesante. Bueno, vamos a tener que desmenuzar esto con cuidado, como cuando se come pescado, ¿verdad? Sí. Vamos a tener que hacer preguntas. Hermana Claudia, ¿qué información tenemos de la procedencia de Jezabel? Vamos a compartir información sobre de dónde viene ella y cuán impactante puede ser, pastor, lo que vivimos en la niñez y cómo como adultos nos puede también manipular y trastornar. Bueno, podemos decir entonces que el padre de Jezabel fue Etbaal, rey y sacerdote de los sidonios. Los sidonios adoraban a Baal, que era el hombre, digamos, o el macho, y a Acera, que sería la hembra. Tenían una sexualidad obsesiva, había inmoralidad y también prostitución. Entonces podemos describir que Jezabel creció en un ambiente donde el sexo fue usado para obtener poder e influencia. Con esto entendemos que allí se usaba el sexo para manipular y para controlar. Entonces tenemos un trasfondo donde había no solamente contaminación, sino también manipulación. Y Jezabel venía de un trasfondo contaminado y aprendió patrones, comportamientos, conductas, expresiones y actitudes de cómo lograr su propósito. Entonces, cuando una persona crece en este contexto, Pastor Banda, queda una pregunta inevitable. ¿Realmente qué cobertura habrá sobre esa niña, sobre ese niño, conforme vaya creciendo? ¿Qué espíritus de manipulación, de imposición, de seducción, de mentira y de engaño van a estar siempre controlando su mente?
verdaderamente cuando vemos un trasfondo como tal, pastor, podemos ver, ¿verdad?, que esas maldiciones, si no se han rotas, continuamente estarán vigentes en la vida de los hijos, de los nietos y aún de los bisnietos. La Biblia dice que estas, ¿verdad?, cosas, ¿verdad?, seguirán aquellos, ¿verdad?, que heredan estas cosas, y se extendería hasta la tercera y cuarta generación. Naturalmente, a través de los tiempos se va a ver de manifiesto estos comportamientos, estas conductas en las vidas de los hombres y de las mujeres, y eso, ¿verdad?, va a ser muy radical en cuanto a ir contaminando los puntos de vista y las relaciones familiares de cada uno de los que habitan con ellos. Consecuentemente, en su alrededor se va a ver la contaminación de estas cosas, y consecuentemente los hijos de ellos también van a manifestar estas conductas y estos comportamientos. Y en ocasiones, pastor, nos preguntamos, ¿verdad?, tal vez alrededor nuestro, de por qué los hijos o las hijas de pronto iban muy bien en el camino del Señor, habían ido a la escuela dominical a aprender la Biblia, etcétera, etcétera, y de pronto ya se hicieron adolescentes y empezaron con conductas y con comportamientos muy extraños, ¿verdad? Diferentes a lo que habían aprendido en la iglesia y en la escuela dominical. Entonces, ahí podemos ver manifiesto cómo las maldiciones se hacen vigentes y efectivas cuando verdaderamente ha estado la gente bajo una cobertura como la que estuvo Jezabel. Y llama la atención, pastor, que se usaba en el contexto donde ella creció el sexo. ¿Para qué se usaba? Para obtener poder e influencia. Y esto, sin duda, que es revelador, hermana Claudia, porque podemos comprender mejor, pastor, cuántos casos incontables hemos ministrado en sanidad interior, donde hay historias horrendas, donde, por ejemplo, se inició una relación bajo fornicación. Luego vinieron embarazos a causa de la fornicación. Luego, en el proceso, a causa del embarazo, vino el matrimonio. O sea, fue forzado el matrimonio a causa del embarazo. Pero luego, al correr los días, esa casa se quedó sin el hombre, porque encontró a una mujer que le sedujo sexualmente. Y entonces el hombre terminó yéndose con la otra mujer. La mujer acá se quedó dolida. La mujer se quedó amargada, resentida y con deseos de venganza. ¿Y qué sucede? Conoce a alguien más y vuelve a caer en fornicación, pero ahora ya no es con otro soltero, es con otra persona casada. Entonces, ¿qué está sucediendo? De que el sexo está determinando el tipo de relación que se intenta establecer. Y consecuentemente, ¿qué sucede? Que hay mujeres que a causa de haber obtenido la relación con aquel hombre por medio de la sensualidad, que es una forma de hechicería y de brujería, entonces, aunque el hombre permanezca a su lado, engendre hijos con ella, ella sabe en el fondo de su corazón que no lo conquistó legítimamente. Tremendo, ¿verdad? Ella sabe que usó manipulación, usó sensualismo, usó sexo ilícito. Ella sabe en el fondo de su corazón que hay una familia que se quedó destruida y una mujer que también cayó en perversión. Esa mujer sabe en el fondo que no es legítimo ese hombre, y que aunque dure años con ella y le engendre hijos, te garantizo, esa mujer va a vivir siempre en amargura. Cuando esos hijos nazcan, no se los va a ceder a su esposo en el término de disciplina, formación, educación y relación. Ella se va a sentir la dueña de esas hijas y de esos hijos. Entonces, esa mujer se va a volver sobreprotectora. Quiere decir que va a asfixiar la individualidad de las niñas y del niño. Y entonces, por causa de que ella sabe en el fondo que usó control y manipulación, ahora ella, por su amargura, se siente insegura. ¿Y por qué se siente insegura? Porque tiene miedo ser descubierta. Y entonces eclipsa totalmente, neutraliza la autoridad del varón.
Entonces le esconde cosas, le miente, le manipula y lo trata de poner el mal delante de las hijas y delante de los hijos, y lo hace ver como el hombre malo de la película, el monstruo, el que trae sufrimiento, el que no la comprende. Y entonces utiliza métodos como el llanto, como la tristeza, la depresión, para que otros se interesen más en ella que en el hombre. Y progresivamente vamos encontrando cómo los espíritus ahora se están transfiriendo al carácter de las hijas. Y las hijas empiezan a aprender que hay cierto deleite porque la mamá les está enseñando cómo salirse siempre con la suya. Ahora imagínate, hermana Claudia, hermano pastor, si pudiéramos decir que estos cuadros no son ficticios, son reales, sí, pero no son cuadros de familias inconversas. Son cuadros de familias cristianas, sí, que ellas mismas no entienden de dónde viene tanta deseo de controlar obsesivamente. Entonces, qué tremenda amargura tenía la Jezabel, esposa de Acab, que siempre estaba buscando una manera de tener el control. Qué tremendas lagunas en su identidad propia, en su personalidad, porque una persona que viene con un contexto como el de Jezabel, nunca se va a conocer a sí misma. Yeah. Tremendo. Y pastor, qué tremendo es esto, porque verdaderamente en ocasiones la gente no quiere esto en su vida, pero ella ignora o no sabe cómo es muy sutilmente estos espíritus que manipulan la mente, manipulan los instintos, manipulan también los sentidos, ¿verdad? En sus vidas personales. De repente ellas sí quieren lo bueno, pero ven otra ley en sus carnes, en sus miembros, que las manipula y las lleva a cometer esta clase de manipulación, de control, de autoritismo, ¿verdad? En la casa, etcétera, etcétera. Pero qué tremendo es que la palabra del Señor y el Espíritu de Dios están para revelarnos nuestra condición, y Jesús nos brinda también su ministerio para que nosotros seamos libres y sanos de aquello que nosotros tal vez heredamos o que nosotros asimismo voluntariamente obtuvimos por el sexo ilícito o cualquier forma que nos infiltró para poder ser contaminados en estas áreas. Sí, hay una palabra, pastor, que se llama aislamiento. Jezabel siempre trata de hacer las cosas despistadamente, por debajo así. O sea, despistadamente quiero decir aislándose, hermana Claudia. Sí. Y siempre se cuida mucho de no ser descubierta. Estos espíritus son muy deceptivos y se esconden detrás de otras personas. Utilizan el engaño, la mentira y el error. La manipulación te exige estar siempre en control. Entonces, procuras tú que los que te rodean estén siempre atentos a tus deseos. Entonces tú empiezas a entrar a fingir enfermedades e inclusive procuras que la persona que supuestamente está saliendo fuera de tu control sepa que tú te enfermaste y la persona se encarga de mandar mensajeros, así como Jezabel mandó gente con un mensaje falso, ¿verdad? Sí. Acerca de Nabot, bueno, los espíritus capacitan a la persona para que el que supuestamente no hizo lo que ellas querían, entonces sepa, para que la persona se sienta culpable y piense que a causa de él o de ella, mi mamá o mi abuela, ¿verdad? Se enfermaron. Entonces, los espíritus jezabelitas les gusta doblegar y controlar el ambiente y doblegar la voluntad de las personas que le rodean. Entonces, muy peligroso, porque matrimonios pueden ser destruidos, estorbados, nietos pueden ser también maltratados, destruidos y estorbados. Y con frecuencia encontramos que Jezabel aparente está cerca de autoridades, pero con el fin de seducir, manipular y controlar.
Entonces, cuando las síntomas como las que se están mencionando están ahí, difícilmente ese hombre o esa mujer van a poder ser auténticos, porque siempre van a estar atentos donde puedo sacar ventaja y puedo controlar cualquier situación, especialmente las cosas que me convencen. Una característica, hermana Claudia, muy interesante, es que los espíritus con frecuencia se esconden detrás de una falsa apariencia. Entonces, ¿qué utilizan? Utilizan llanto fingido. Cuando la persona siente que está perdiendo influencia y que está perdiendo poder, ¿qué hace? Le da por llorar a gritos. Entonces la intención es que le pregunten qué le pasa. Bueno, traigo una pena muy grande. Es que yo no sé por qué me desprecian, yo no sé por qué no esto, yo no sé por qué no lo otro. Entonces tienen una lista entrenada ya, y entonces utilizan el llanto para impresionar, para llamar la atención y para controlar emocionalmente a las personas con quienes ellos o ellas estaban contando para lograr ciertos propósitos, porque Jezabel siempre trae una agenda escondida. Nunca la ves con una agenda auténtica, siempre la vas a ver con una agenda escondida. Una pregunta, pastor, ¿es posible que estos espíritus jezabelitas infiltren o habiten en hombres también? Sí, esto es tremendo. Mencionábamos, por ejemplo, la semana pasada la situación de hombres que bajo una madre que tiene espíritus jezabelita son rapeados, podemos decir, abusados. Sí, se comete rape emocional, se comete abuso contra su identidad. Entonces se le manipula para que el varoncito siempre dependa de la mamá, no del papá. Entonces la Jezabel no sabe, o los espíritus jezabelitos le bloquean a la mujer para que la mujer no sepa el daño que le va a hacer más adelante a ese varón, porque le van a robar su identidad. Entonces ese varón es un candidato al homosexualismo. Y si no cae en el homosexualismo, el día que se busque una novia se la va a querer buscar igualita a la mamá. Y de pronto como que disfruta, entre comillas, de que le controlen, de que le manipulen, de que lo utilicen inclusive. Sí. Entonces, imagínate, vamos a ver otro escenario, que un varón en estas condiciones de pronto se entrega a Cristo. Y podríamos pensar, wow, ya en Cristo somos nuevas criaturas. Pero lamentablemente, como el varón no sabe que estos son espíritus agresivos, destructivos y manipuladores, entonces con todo su corazón él recibe instrucción, se va a un seminario bíblico, estudia, aprende a predicar, aprende a ministrar, se mueven los dones. Pero cuando viene y se convierte en un líder de la iglesia, lo van a estar esperando muchos espíritus familiares en la vida de filigreses y de personas que traen los mismos trasfondos. Claro. Entonces el varón sí puede ser infiltrado a causa del trasfondo de donde venga, y es donde encontramos que lamentablemente mamá, aún siendo enemiga de Dios y del Espíritu Santo, estando aún dentro de la iglesia, entonces no tiene discernimiento. ¿Por qué? Porque la contaminación de años todavía está activa y los espíritus se deleitan en controlar, manipular y falsificar los dones también. Y cuando esto está en control, pastor, como ya se ha dicho, ¿verdad? Se ha comentado y se ha visto, es que esta persona, ¿verdad? Sea hombre o sea mujer que está bajo el control de estos espíritus siendo manipulados en ocasiones sutilmente a que él lo ignora, pero se ven de manifiesto cómo esta persona batalla para someterse, sujetarse a la autoridad y no se puede sujetar. Entonces, ¿qué termina? Termina yéndose o termina dividiendo la iglesia porque no se cumplió el propósito de lo cual le estaban dictando
quitando los espíritus que lo estaban manipulando por dentro. Y en ocasiones vemos cómo iglesias se dividen, cómo consiervos, ¿verdad?, entre sí, ¿verdad?, pleitean, se enojan, se dividen, se ponen en desacuerdo, y entonces ya no caminan ni funcionan, ¿verdad?, entre sí en un acuerdo. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos funcionar si no estamos de acuerdo, ¿verdad? La Biblia dice, ¿cómo podemos andar si no estamos de acuerdo dos? O ¿cómo podemos hacerle con lo que dijo Jesús si no se ponen de acuerdo dos en la tierra? Entonces, es un problema. Entonces, tenemos que poder identificar y saber que cuando vemos esta clase de personas, vemos a personas que batallan con la sumisión a la autoridad que Dios ha delegado en un lugar. Y eso podemos verlo a través de los tiempos, a través de la iglesia misma primitiva, pero también lo podemos ver hoy en día, cómo está infiltrando iglesias que están siendo divididas y siendo golpeadas también en las vidas y en las familias también que le rodean. Sí, y es interesante, pastor, porque lo que usted mencionaba, hermana Claudia, tiene vigencia en el día de hoy. Claro, no queremos ser profetas de malas noticias, pero al mundo espiritual maligno hay que desenmascararlo y decir la verdad de los daños tan terribles que está haciendo en matrimonios, en familias, y aún familias cristianas y familias de líderes también. Y muy interesante porque la persona utiliza mucho la amenaza como una forma de manipulación. Si no me toman en cuenta, me voy de esta iglesia y me voy a llevar a toda mi familia. Y cuando yo me vaya, van a perder mis diezmos y los de mi familia. El pastor se va a quedar sin líderes. Está nomás de que yo quiera. Y el pastor se queda sin líderes. Cuando yo me vaya, esta iglesia se va a caer. Esta iglesia está donde está gracias al liderazgo de mi esposo. Por no decir a mi liderazgo a través de mi esposo, ¿verdad? Claro. Sino que gracias a nosotros esta iglesia está donde está financieramente. Esta iglesia está donde está en el área de las células. Las células las trajimos nosotros. Nosotros fuimos los que trajimos la visión celular aquí a este ministerio. Entonces, la jactancia es una forma, la arrogancia, la soberbia, la vanidad, el buscar reconocimientos, el buscar aplausos. Entonces, viene una falsa humildad y una falsa espiritualidad. La persona busca personas a quien impactar. Mira, estoy muy triste, no me toman en cuenta, no se acuerdan de mí, no se dan cuenta que gracias a nosotros esta iglesia está donde está. Entonces, cuando se ven este tipo de comportamientos, tú estás viendo en persona a los demonios jezabelitas. Y nota que la Jezabel que menciona Primera de Reyes 21 dice que no pidió autorización al rey para mandar la carta. Ella la mandó porque a ella se le puso. No pidió autorización para usar el sello el anillo del sello del rey. Ella le puso sello por su propia cuenta. Y qué interesante, la falsa espiritualidad y la falsa humildad. Proclamad ayuno, les dijo a todos los príncipes. Entonces, muy interesante, pastor, encontrar cómo los espíritus utilizan una falsa espiritualidad y se esconden detrás de un manto falso de humildad para entonces lograr sus propósitos. Y es como Satanás está dañando las familias, los matrimonios, los hogares y a buenos hombres y mujeres de Dios porque se ignora esta información. Y una de las características, yo creo que principales de estos espíritus es usurpar el lugar de otro, ¿verdad? Tomar el lugar de otra persona. O sea, dicen los espíritus, ¿no? Yo quiero estar en ese lugar y voy a usurpar ese lugar como sea. Y voy a utilizar las herramientas que tenga que utilizar para tomar el lugar de esa persona. Tremendo, ¿no? Así es como las esposas toman el lugar de sus esposos. Sí. Y usurpan la autoridad que Dios ha delegado en los varones, que son la cabeza del hogar. Y así es como algunos líderes
líderes lamentablemente, utilizando, ¿no?, ciertos argumentos, usurpan también el lugar de los líderes de la iglesia, de los pastores, donde Dios ha delegado autoridad para entonces destruir, como decíamos recién, y dividir, ¿no? Y uno de los, o el significado, mejor dicho, del nombre de Jezabel justamente es incapacidad de cohabitar. O sea, no puedo estar yo donde hay otra persona. Tengo que estar yo solamente y nadie más. Y los demás debajo, ¿no? Por supuesto, no al costado ni alrededor, ¿no? Qué tremendo el significado del nombre Jezabel. Incapacidad de cohabitar. Sí. Y también Baal es esposo. Sí. Entonces se combinan, ¿verdad? Las deidades se combinan para ministrar a los que están bajo su cobertura. Y entonces, pastor, tremendo es esto, porque en el momento que Jezabel se siente amenazada, entonces utiliza las relaciones que ya previamente estableció con personas y las comienza a dar mensajes. En los mensajes está una manipulación. No me comprenden. ¿Verdad? Sí. Con frecuencia se presentan como las más sufridas o los más sufridos. Sí. Y entonces, ¿qué sucede? La idea es venderte un paquete para llamar la atención tuya, para que te conviertas en mi aliado. Entonces empieza una campaña de manipulación y de trastorno. ¿Y qué sucede? Que eventualmente mi esperanza es vengarme del que está en autoridad por causa de que no me dio, entre comillas, mi lugar. Sí. Tremendo es esto. No reconocen mi trabajo. Dicen, no me valorizan. No me valorizan. Sí, ¿de qué me sirve tanto? Desde que estoy en esta iglesia, la única que trabaja soy yo. Tantos años. Sí. Fíjate, nuestros diezmos son los que le dan de comer al pastor y mira, no nos da nuestro lugar. Ay, Señor. Bueno, hay mucho más para compartir, ¿verdad, pastor? Sí, seguro. Y muy tremendo esto, pastor, porque la demanda de ellos en las vidas de las personas que están bajo la atadura, ¿verdad?, de estos espíritus, la manipulación de estos espíritus, impactan, ¿verdad?, sus instintos, impactan sus emociones, alteran sus emociones para llevar a cabo estas cosas. Ahora, muchas de las personas, pastor, pueden, ¿verdad?, tener una buena intención también, ¿verdad? Pero ellos no saben por qué de pronto viene el enojo y de repente sale ese espíritu para querer controlar y sentir que a lo mejor no se le va a sostener lo que ella pensaba que estaba edificando. Pero ella ignora o él ignora que verdaderamente es una manipulación muy sutil que está alterando sus sentidos emocionales y sus sentidos también en sus instintos y deseos de poder hacer las cosas. Entonces, de pronto caen en este engaño y luego en la manipulación de estos espíritus para tratar de controlar. Pero qué lindo, ¿verdad? Es que la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios nos revela, nos ilumina, nos da a conocer acerca de estas situaciones y posiblemente en el pasado nosotros podamos haber estado en esta situación, pero gracias a Dios por la iluminación del Espíritu Santo, por la revelación de su palabra que nos abre el entendimiento y los ojos para poder aprender primeramente, pastor, lo que usted ha dicho al principio, la identidad que Dios verdaderamente nos quiere dar a cada uno de nosotros, que somos verdaderamente sus hijos. En segundo lugar, no solamente el Señor nos restaura y nos perdona, ¿verdad? También Él nos sana de esas heridas que nos impactaron, de esas maldiciones que heredamos a causa de nuestros antepasados y consecuentemente nos trae la libertad para que podamos verdaderamente ser libres de todo espíritu inmundo que nos puede infiltrar. Y muy interesante, pastor, abrazar esto, porque mira, estaba leyendo un reportaje en la Ciudad de México, muy interesante, y que se está extendiendo a otros países que supuestamente son civilizados. Y aquí en mismo Estados Unidos ha crecido los góticos. Los góticos está compuesto en su gran mayoría de adolescentes y jóvenes entre los 11 y 17 años y hay otro grupo más arriba. Pero muy interesante, los góticos se caracterizan porque todo, sus adornos, su cuarto, su ropaje es negro. Su ropa interior es negra. Se pintan las uñas
de negro. Y entonces los ojos, debajo de los ojos se ponen también marcas negras. Y entonces, muy interesante que la mayoría de los góticos ahorita están siendo adoradores de la Santísima Muerte. La Santísima Muerte. Entonces, se hizo un reportaje de dónde vienen y se hizo una encuesta y la mayoría denunció que venía de hogares disfuncionales, venía de hogares donde la mamá se había vuelto a casar o el papá se había vuelto a casar y había habido destrozo por causa de adulterio y de fornicación. Otro trasfondo interesante, se preguntó, ¿quién crees tú que es la figura dominante de tu casa? 95% concluyeron que era la madre. Que era una madre imponente, irritable siempre, con un sistema nervioso explosivo y siempre manipulando. Entonces, ¿qué está sucediendo? Está sucediendo de que hay fuerzas espirituales malignas que están generando comportamientos destructivos. Cuando tú entras a las recámaras de los góticos, te das cuenta que sus cuartos están pintados de negro. Sus ceiling fans, sus abanicos están pintados de negro. El apagador de la luz está pintado de negro. Usan sábanas negras, camas negras, vasos negros. Todo lo pintan de negro. Entonces, ¿de dónde viene? Viene una consecuencia de lo que traen los espíritus jezabelitas en el área de la destrucción de la identidad. Y Cristo Jesús es el único, el Espíritu Santo es el único que puede rescatar de estos demonios a hombres, a mujeres, a pastoras, a pastores, a salmistas, a líderes, a esposos y a esposas. Y en el nombre de Jesús declaramos que todo argumento contra esta palabra es destruido y confrontado en el mundo espiritual, en el mundo natural, en la mente, en los conceptos, en las ideas de la audiencia y en el temperamento y el carácter de aquellos que han escuchado esta información. Declaramos que será desenmascarado el mundo espiritual maligno en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén. Bueno, vamos a abrir las líneas si hay alguien que quiera hacer alguna consulta. Nos quedan unos poquitos minutos, pero los pastores estarán luego fuera de aire también aquí en la cabina de radio para poder atenderle. Muy importante, hermana, aclarar que es peligroso cuando alguien con un trasfondo como los que hemos estado describiendo se meta a guerra espiritual. No lo recomendamos. No recomendamos que personas en este trasfondo, aunque les hayan profetizado, que tienen unción profética, se metan a ministrar a través de palabra profética. Amén. Tenemos una llamada, adelante, muy buenos días, le escuchamos. Sí, hermano, Dios los bendiga. Yo les quería preguntar acerca, en la televisión yo vi a un hermano que anda así de vestido, no todo de negro, ¿verdad? Pero sí tiene los ojos negros y trae cruces y trae cosas así en el cuello. Entonces él estaba volando de un edificio a otro, pero no volar así, sino que iba así con sus manos abiertas. ¿Qué programa vio, hermana? ¿Qué programa vio? Es como un mago que desaparece personas. Hermana, retíreseme de esos programas, son pura manipulación y toda persona que se expone a esos programas recibe contaminación porque su mente es infiltrada, hermana. No le recomiendo que usted, si es una hija de Dios, vea programas de psíquicos, programas de brujería, programas de terror, y de violencia y este tipo de cosas. Los espíritus de brujería, de hechicería y de ocultismo se promueven a través de estos programas. Hermano, pero ¿sí puede hacer eso él y también puede caminar sobre el agua? Ya le dije, hermana, todo viene del ocultismo, de la hechicería, de la brujería y Satanás es el que está metido en todo esto. Así es que no, mi hermanita, métase a la palabra de Dios y retírese de esos programas porque lo único que le van a poner es duda en su mente y especulación. Amén. Amén. Ok, Dios la bendiga, mija. Amén. Qué interesante todo lo que estamos aprendiendo a través de este programa y lo que tenemos que saber es que Satanás es un imitador, inclusive Satanás imita milagros a través de brujos, de hechiceros, ¿no? Imita milagros, pero no hace más que cautivar el alma y captarla para condenarla. Y si alguien que está en liderazgo, hermana, que ministra gente, que pone manos sobre personas, que da palabra, nos está escuchando,
le recomendamos que reconsidere seriamente si usted trae un trasfondo donde practicó brujería, suertes, adivinación, y usted piensa que esos espíritus ya no están en usted. Le recomendamos que lo vuelva a pensar seriamente, porque inocentemente se puede estar contaminando el cuerpo de Cristo y podemos convertirnos en gente que transfiere lo que nos han impuesto a nosotros, y la persona debe de reconsiderar, porque vamos a dar cuentas por cada palabra y por cada administración que hagamos a las personas. Así es que es muy importante detectar cuando hay manipulación en el liderazgo, cuando hay control en las personas que nos rodean. Hay que revisar bien las familias, los hogares, la estabilidad matrimonial, la relación entre padres y hijos, porque el jezabelismo se esconde en todas estas áreas. Nos estamos despidiendo. Antes de irnos, le recuerdo, esta noche y mañana tenemos 2 servicios en la iglesia Townwood a las 7:30 de la tarde. Le esperamos en el 14 de la Broadhurst. Hoy y mañana, bendiciones para todos. Gracias, pastores. Amén. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos el jueves. Hasta aquí el mensaje de hoy. Si desea visitar nuestra iglesia, le esperamos en el 14 de la calle Broadhurst, en Houston, Texas. Todos los martes y miércoles a las 7:30 p.m. y los domingos a las 10:30 de la mañana. Para recibir información acerca del material disponible en prédicas o series de estudio, contáctenos al 281-852-0693. Gracias por acompañarnos y que Dios le continúe bendiciendo.